Hermanas y hermanos míos, como ustedes se han enterado por los medios de comunicación, estando nosotros los obispos auxiliares haciendo la visita pastoral junto con nuestro señor arzobispo en la zona oriente, él se sintió mal el martes, fue trasladado a Puebla. El primer diagnóstico fue una neumonía. En este momento, como les decía al principio de la Santa Misa, se está interviniendo quirúrgicamente por un problema vesicular. Pidamos al Señor por su salud y por su pronto restablecimiento, para que el Señor le conceda esta gracia y esté pronto aquí con nosotros. ¿A qué nos invita el Señor en esta mañana? Nos invita a escuchar la palabra. Decíamos en la aclamación del Evangelio, la palabra, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Hermanos míos, es tan importante, dice el concilio, la mesa de la palabra de Dios, el ambón, como es tan importante la mesa de la Eucaristía, el altar. Algunas iglesias orientales tienen una costumbre muy bella. Después de que ha sido proclamado el Evangelio, el Evangeliario, este libro con el que los bendije, este mismo libro se trae aquí sobre el altar y sobre él se ponen los corporales, el pan y el vino para consagrar. Y esto significa, el Señor que nos ha hablado en su palabra es el mismo Señor que se hace alimento en su cuerpo y en su sangre. El domingo de hoy, el escuchar la palabra de Dios, lo que hoy nos ha presentado el Evangelio, depende del terreno, depende la tierra en donde caiga la palabra de Dios. Puede caer en un corazón abierto, en un corazón que es sofocado por muchas cosas mundanas, en un corazón que le falta tierra para crecer. Depende de cada uno de nosotros. San Jerónimo tiene una frase muy hermosa: tú no puedes decir que conoces al Señor si no conoces su palabra. Tú no puedes presumir que conoces a Cristo si no lo conoces a través de su palabra. Tenemos que ser todos hombres y mujeres de la escucha de la palabra de Dios. No es un libro más, es el Señor que nos habla. Nosotros creemos aquello que el Concilio Vaticano II afirmó: cuando se lee la palabra de Dios, cuando se proclame la celebración litúrgica, adquiere toda su fuerza. Es el Señor que nos habla, es el Señor que sale a nuestro encuentro. San Pablo tiene una frase muy hermosa que dice: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, vivir como Cristo. Los apóstoles tuvieron una gracia que ustedes y yo no tenemos: el contacto físico directo con el Señor. Veían sus gestos, veían sus actitudes. Nosotros, ¿cómo vamos a tener este contacto? A través de la palabra de Dios. La Biblia no tiene que ser un libro más en casa, en el librero. La Biblia no tiene que ser un libro ahí junto al buró entre las medicinas, el despertador. No, es el Señor que nos habla. En Jerusalén, en el Museo del Rollo, hay una cosa muy bella. Hay una Biblia toda agujereada con balas. Era de un muchacho judío que no quería que su Biblia fuera profanada. Entonces él deshojó toda su Biblia y se la puso abajo de la ropa. Cuando lo encontraron los soldados nazis, lo acribillaron, pero él no quería que se profanara su Biblia. Toda la Biblia está llena de agujeros de balas. Para este muchacho, esta Biblia no era un libro más, era el Señor que nos habla. Por eso la primera lectura decía: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sin empapar la tierra, así también será la palabra que sale de mi boca. No volverá sin producir frutos. Pidámosle al Señor alimentarnos más de su palabra. Muchos hermanos nuestros, por X o Z motivos, por diversas circunstancias, no pueden acceder al sacramento de la Eucaristía, pero sí pueden acceder a Jesús hecho palabra. Es Jesús que nos alimenta.
Hay personas que dicen: yo quisiera comulgar, pero no puedo por ciertas circunstancias. Pero sí puedes escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es alimento. Las palabras del Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, se aplican también a la palabra de Dios. Hace unos años, visitando una parroquia de aquí de la zona poniente, uno de los seminaristas me llevó con una familia de hermanos separados, y la señora me dio una gran lección a mí como obispo. Me dijo: ¿usted carga la palabra de Dios? Porque yo sí cargo la palabra de Dios, una Biblia de bolsillo. El Papa Francisco varias veces lo ha hecho en Roma. Después de rezar el Ángelus, se reparten Biblias pequeñas, evangelios pequeños, en la plaza de San Pedro. Hoy el Señor a eso nos invita. Queremos conocer a Jesús, queremos tener las mismas actitudes de Él, es a través de su palabra. San Jerónimo, que no tenía libros como hoy lo tenemos, sino pergaminos, todas las noches no se dormía si no se ponía de rodillas y leía en un pergamino, con la incomodidad de un pergamino, un texto, un pedacito de la palabra del Señor. Yo les invito a eso. Queremos conocer a Jesús, hermanos. No podemos quedarnos solo con las lecturas de cada 8 días. Vayamos a casa, abramos nuestras Biblias, encontrémonos con el Señor. Es el Señor que nos habla, pero necesitamos una actitud de fe. No es un libro más, es el mismo Dios que sale a mi encuentro, que me habla. Y hoy están con nosotros el Padre Christopher, que es el encargado de la pastoral juvenil, el Padre José Luis Ramírez y el Padre Daniel Sánchez Carrizosa, que acaba de regresar de una especialidad en Roma. Él ha ido a especializarse en jóvenes, en vocaciones. Los obispos hemos declarado este año como año de la juventud. En octubre, Dios mediante, empezará un año dedicado a los jóvenes en todo México, preparándonos para el sínodo mundial. El Papa quiere que el próximo octubre del siguiente año sea un sínodo dedicado a profundizar, a orar, a reflexionar sobre los jóvenes. Y nos ha pedido una encuesta a todo el mundo. Hoy los jóvenes van a entregar estas encuestas en el ofertorio. El Papa quiere no solamente escuchar a los jóvenes que se acercan a la iglesia, sino quiere escuchar a todos los jóvenes. Cuando vino a México, nos decía el Papa: el tesoro de México son sus jóvenes. Los obispos dedicamos una semana a reflexionar sobre los jóvenes y llegamos a esta conclusión, a la conclusión y a la actitud de Moisés en el Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor lo llama en la zarza: Moisés, Moisés, y la zarza no se consume y está ardiendo. Y el Señor le dice: quítate las sandalias, descálzate, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Los obispos quedamos en esto: acercarnos a cada joven como tierra sagrada, descalzarnos, acercarnos a ellos. Y por eso queremos dedicarles un año a la juventud, para reflexionar, orar. Y también en el ofertorio va a pasar una cruz. Esta cruz es la cruz de la misión juvenil. Cuando el Papa vino a México, entregó a los jóvenes unas cruces, una para cada diócesis. Y estas cruces están peregrinando. Esta cruz peregrina en nuestra diócesis ha recorrido ya 3 zonas de nuestra diócesis. Falta la mitad de recorrer, y es para eso. Necesitamos salir al encuentro de los jóvenes. A veces los adultos tomamos actitudes magisteriales. Les vamos a enseñar lo que hay que hacer. Les vamos a enseñar cómo es la vida. Los obispos quedamos, no. Hay que acercarnos a ellos como tierra sagrada. Son los protagonistas, no del futuro, sino ya desde hoy. Lo que Juan Pablo II decía: México necesita de sus jóvenes, la iglesia necesita de sus jóvenes, son el futuro de esta patria. Como iglesia tenemos que apostar,
Tenemos que ser creativos, tenemos que dejar muchas estructuras que ya no funcionan y salir al encuentro de ellos. Y también en esta misa quisiéramos ofrecerla por don Enrique Montero, ya que lleva 17 años que a través de Radio Tribuna estamos llegando a tantos hermanos por medio de la radio, que no nos pueden acompañar físicamente, pero que se unen a nosotros. Y también nos unimos a nuestros hermanos a través de la televisión, de Televisa Puebla, de Radio Palafox. Que el Señor, hermanos, esta mañana nos conceda, empezando por nosotros los obispos, los sacerdotes, aquello que nos ha pedido el Papa, a dedicarnos a la oración y a la proclamación de la palabra, a ser hombres de palabra de Dios, pero también a ustedes, queridos hermanos. La invitación es para todos. Solamente podemos vivir aquello que le decíamos al Señor en la oración después del Gloria. Concédenos, Señor, que los que llevamos el nombre de cristianos, rechazar lo que significa es lo que sea contrario a ese nombre, rechazar todo lo que aleje y cumplir lo que ese nombre significa. Solamente podemos ser seguidores de Jesús si somos hombres y mujeres de escucha de la palabra de Dios. Así sea.